letter, mo better. Slow pain, no gain, go get her. Change like the weather, solid as a rock, small piece of leather, but well put together. Flames our endeavors, come to find out that game makes it better. Hey makes it better, shades of a bit. Vamos a apagar aquí la musiquita, ya nos vamos a poner en directo y bueno, bienvenidos a Live con el Experto desde la cuenta de Fisiovanguardia. Yo soy Darío. Es un placer, un gusto compartir con ustedes todos los jueves este portal de información en esta plataforma de Instagram. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, ya lo vamos a ir comentando. Saludos a Francisco Goncalves, a Luisa Milano también, que está allí, un saludo, que quiere estar en vivo. Luisa, lo haremos un live también contigo. Y bueno, el día de hoy conversaremos con un profesional experto. Él es venezolano también, radicado en República Dominicana, ya estará por llegar a la sala, esperemos llegue. Y se llama Carlos Salinas, ¿vale? Fisioterapeuta, repejista, terapeuta manual. Y el día de hoy, hola Daniela, ¿cómo estás? Muy interesante tus videos, Daniela, déjame decirte. Muy bonito, te está quedando muy bien todo. Adelante, fuerza. Y bueno, el retorno a la actividad física después de una lesión. Un tema bastante interesante para toda la comunidad deportiva, para todas esas personas que hacen algún deporte. En este momento no estamos hablando de deportistas de élite ni de alto rendimiento. Vamos a hablar de personas comunes, de personas que les gusta ir al gimnasio o quizás personas que están acostumbradas a su trabajo, rutina diaria y necesitan salir a correr o drenar haciendo un poco de pilates. Bueno, ese tipo de personas, cómo recuperarse luego de una lesión deportiva, de una lesión en la actividad física. Para eso hoy tenemos un experto de lujo. Él es Carlos Salinas, fisioterapeuta, radicado en República Dominicana. Ya veo que está por la sala, ya llegó. Y trae un enfoque, el día de hoy sí quisiera aclarar, mientras se va uniendo más personas, que el enfoque que se va a conversar en el tema de hoy va dirigido a personas deportistas, ¿vale? O personas con dolor crónico que quieren ser reinsertadas a la actividad física. Y Carlos nos hablará desde un enfoque bastante amplio cómo reinsertar este tipo de personas o estos deportistas, ¿vale? Y qué etapas suceden durante esta rehabilitación. Recomendaciones: compartir el directo, compartir con más personas. Debajo en sus teléfonos hay una flechita donde pueden compartir con amigos o quizás colegas que no conocen todavía el live y que les interesa el tema o que les interesa compartir durante el directo. Les invito a participar, ¿vale? El retorno a la actividad física después de la lesión. Fisio Salinas ya está en la sala. Voy a hacer para no quitarle más tiempo, que también todos tenemos el tiempo limitado. Vamos a ver. Ya estoy llamando a Carlos. Carlos debe aparecer en algún momento por aquí en las pantallitas. Primeramente, Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Conectamos? Sí. Qué bueno. Carlos Salinas, espectacular, amigo, tenerte allí. De verdad, muy agradecido. Te lo dije hoy por un mensaje de WhatsApp. Estoy bastante contento de compartir contigo en esta oportunidad, porque sé que tienes bastante conocimiento. De hecho, soy seguidor de tu cuenta. Y me encanta mucho tu cuenta. Te lo he dicho en un par de ocasiones y bueno, nada, hoy estamos aquí para que tú, desde tu punto de vista como experto, compartas con todos los seguidores de esta plataforma el retorno a la actividad física, ¿no? Después de una lesión. Carlos. Sí, muchísimas gracias, Darío, por tu invitación, por la insistencia, por el trabajo que estás haciendo con Live con el Experto. Me parece que es un trabajo muy bueno, me parece que es un trabajo incluso muy sacrificado, porque requiere de mucho esfuerzo, ¿sabes? Para poder articular todo esto que estás logrando y que además está teniendo tan buena respuesta. Realmente me entusiasma mucho participar en esto y haber visto incluso colegas anteriormente participando y yo haber sido testigo de eso. Pues bueno, hoy
venimos con un enfoque, quiero darle un enfoque diferente. Tengo aquí mis apuntes, porque son muchas ideas que no quiero que se pasen por fuera, que se queden por fuera, perdón. Hace unos días estaba viendo yo pertenezco o sigo una página que es americana, que se llama The Clinical Athlete, que es una página muy buena donde se aglomeran no solamente fisioterapeutas, sino entrenadores deportivos, inclusive médicos, ortopedas, pero son profesionales de la salud que están enfocados en abordar al paciente desde otra óptica un poco más activa, un poco más respetando su deseo y su bienestar por hacer deporte. Por eso se llama The Clinical Athlete. Entonces, hace unos días participé en un webinar de un fisioterapeuta inglés que se llama Adam Meakins. Él se conoce en Twitter sobre todo por The Sports Physio. Ahorita vamos a compartir también los datos de él. Entonces él decía que nosotros los fisioterapeutas tenemos una tendencia de alguna manera a sobrecomplicar mucho las cosas no solamente en nuestro análisis de la lesión, sino también en el abordaje que hacemos con nuestro paciente. A veces sobrecomplicamos un poco los tratamientos que elegimos hacer con nuestros pacientes y hacemos lo mismo en la orientación que queremos lograr con ellos de cara a su proceso de rehabilitación. Entonces, eso me ha venido generando un cuestionamiento constante y continuo sobre cómo es la manera más adecuada y más sencilla de establecer una planificación con nuestros pacientes. Entonces, he llegado a la conclusión de que nosotros somos muy buenos estableciendo algunos parámetros que tienen que ver con la evaluación desde el punto de vista estructural, con cuáles técnicas dispongo para poder abordar ese problema. El que, por ejemplo, sabe de terapia manual, pues aplica terapia manual. El que es instrumentalista, pues bueno, puede aplicar otro tipo de técnicas como el cupping o punción seca o electrólisis. Y efectivamente estamos teniendo una respuesta que pudiera llamarse satisfactoria, porque estamos consiguiendo beneficios en un corto y mediano plazo de nuestros pacientes. El problema está en que tenemos un déficit, desde mi punto de vista, sobre cómo orientamos a nuestros pacientes en el outcome, en esa segunda o tercera etapa, después que salen de la lesión. Entonces necesitan dos cosas: o reinsertarse a su actividad deportiva o cambiar su metodología o sus hábitos de vida para poder acceder a una vida físicamente más activa. Entonces, pues bueno, he estado aplicando algunos términos y algunos parámetros con mis pacientes, bajo los cuales he tenido una respuesta bastante positiva y que en función de tu invitación, pues he querido venir a compartir con ustedes. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que si nosotros queremos establecer una salida o una estrategia adecuada para esa etapa, no podemos descuidar el abordaje que debemos tener en la primera etapa, que es la evaluación que le hacemos a nuestro paciente. Y entonces nuestros pacientes normalmente vienen con un montón de cosas y de factores que tenemos que aprender a manejar para poder lograr el objetivo que queremos. Por ejemplo, el paciente que viene con dolor o con una lesión y viene con unas consecuencias emocionales de padecer el dolor, y que nosotros sabemos que están allí, pero lo sabemos de una manera tácita. Es decir, mi deber y mi trabajo es poner en contexto y mencionar estas cosas, cuáles son estas posibilidades para poder generar una mayor empatía con el paciente. El paciente va a llegar a nuestra consulta con incertidumbre, con ira, frustración, desesperanza, miedo, ansiedad, apatía, y probablemente va a llegar después de varios procesos de rehabilitación fallidos o no del todo satisfactorios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a abordar estos pacientes? ¿Cómo los vamos a empezar a tratar? Ese es por un lado. Y por el otro lado, el paciente normalmente viene con una pobre información sobre cómo se comporta su dolor, cuál es la naturaleza de su dolor. Entonces, el dolor es como el enemigo en una guerra. Para tú poder derrotarlo, necesitas
conocer exactamente cómo se comporta. El paciente normalmente viene y te puede referir que tiene dolor, pero no sabe cuándo aparece, si le duele caminando o si le duele más sentado, si le duele al subir o bajar escaleras, si es un dolor de aparición espontánea, ¿de acuerdo? Nuestros atletas luego vienen con otro tipo de lesiones que tienen que ver con su práctica deportiva inherente. Si es futbolista, es muy probable que tenga más riesgo de sufrir esguinces de tobillo o es más o menos parecido, porque el atleta de alto rendimiento igual llega con frustración, con ira, de repente con un poco de apatía al tratamiento o al no querer, ¿no? O al no querer hacer ningún tratamiento porque no entiende por qué se lesionó. Por eso te digo, se comportaría un poco igual, ¿no? Fíjate. Hacia la lesión, porque entiende que la lesión forma parte de su actividad. ¿Me sigues? Me parece que se puso... Sí, ahora sí. Mejor. ¿Sí? Sí, okay. Se colgó un poco, pero ahora sí. Ok. Entonces, el paciente que ha sido deportista, el que es deportista de élite, normalmente empieza a practicar deporte desde tempranas edades, ¿ok? Desde los 8, 9 años, 10 años ya está acudiendo a entrenamientos con cierta frecuencia y normalmente tenemos deportistas en esa área, en el fútbol, en el tenis, en el baloncesto, ¿sí? Natación, serían como los deportes un poquito más comunes. Y cuidado y un poco el atletismo, ¿no? Me parece que ahora con este boom en los últimos, vamos a decir en la última década, hay mucha gente que está practicando atletismo y está corriendo. Entonces, esas personas que se han expuesto a lesiones y a dolor desde etapas tempranas de su vida, puede tener un mayor más esa parte emocional. Entonces, puede ser un poquito más resiliente al momento de abordar el tratamiento. Pero no estoy seguro cómo está la cosa ya, por ejemplo, en España, pero aquí en República Dominicana hay mucha gente que está corriendo y hay mucha gente que le encanta el running, está haciendo running, está haciendo triatlón. Empiezan primero haciendo 5K, luego de los 5K pasan a 10K, luego medio maratón y después de allí pasan al triatlón y entonces parece que el pico de todo eso es un Ironman, ¿no? Sí. Pero yo creo que a nivel mundial está creciendo la comunidad running, ¿no? A nivel mundial está bastante, no de moda, porque yo creo que esto no está de moda, porque esto ya ha existido siempre, ahora hay más, claro, entonces, pero sí, igual aquí todo el mundo quiere correr, todo el mundo sale a correr, de hecho, y al final siempre terminan llegando a la consulta, con dolor o con alguna lesión. Cuando uno analiza por qué llegan a la consulta y realmente uno se da cuenta de que hay una falla estructural en la planificación del deporte, ¿okay? En ese aspecto nosotros seguimos siendo como los niños. Tú no vas a conseguir un niño de 10 años que te haga ejercicios de calentamiento y skipping y pases laterales y está jugando al fútbol, coge la pelota y empieza a jugar y se la pasa al otro compañero. O sea, en eso somos así y nos cuesta mucho desarrollar esa disciplina de decir, ok, tengo que establecer unos parámetros de calentamiento, una preparación de mi cuerpo para poder afrontar la actividad que voy a hacer. Eso pasa por un lado. Y por otro lado tenemos, por supuesto, el desconocimiento en estas áreas con la que llegan este tipo de personas. Porque hay un gran grueso de la población
que se encuentra en una etapa de su vida en el que tiene una epifanía y dice, oye, este es el momento de hacer una actividad física y voy a empezar a correr, que es más o menos la más común. Pero han pasado 35 años de su vida, de una vida más o menos sedentaria, y lo poquito que ha hecho pues ha sido ir al gimnasio, estar en la trotadora, ¿ok? Entonces tiene muchísimo desconocimiento de cómo hacer un buen calentamiento, de cómo hacer un buen entrenamiento físico. Y por supuesto, a partir de allí, a partir de esas fallas, es que pueden empezar un poquito las lesiones. Hay una colega que hace un comentario que dice que también la edad es un factor que influye, porque habla de los atletas que están en edades de posible retiro o de baja por edades, que ya me imagino que está hablando de personas mayores de práctica profesional, que la frustración es distinta, ¿no? Y que repercute directamente en el dolor. O sea, no es que el dolor sea menos o más, es que repercute directamente por el tipo de frustración, ¿no? Que ya como que acepta un poco sus limitaciones. Sus limitaciones, ¿no? Hay un proceso adaptativo. Mira, yo fui deportista de alto rendimiento también y practiqué un deporte, se conoce muy poco a nivel mundial, pero en España se conoce más. Yo practiqué muchos años a la pelota vasca, se juega mucho allá en el norte de España, en el País Vasco. Y cuando llega... Eso es una secta, Carlos, es una secta. Todos los que me conocen saben que yo estoy aquí en República Dominicana es gracias a eso, porque yo vine a competir por Venezuela en los Panamericanos del 2003. Entonces, a partir de allí, pues bueno, se dieron una serie de eventos que me volvieron a traer para República Dominicana. Pero a lo que me refiero con aceptar también ciertas condiciones, llega un punto en el que dices, oye, ya yo no puedo practicar este deporte, o me está costando mucho practicar este deporte, entonces esa transición requiere también de un proceso de resiliencia del paciente. Entonces muchos fisioterapeutas ahora a nivel mundial, más allá de luchar con su paciente por aliviar el dolor, están enseñando a su paciente a desarrollar una mayor resiliencia para poder afrontar etapas de su vida que son inherentemente dolorosas, por condiciones físicas, por edad, por circunstancias que están alrededor de su vida personal. Entonces, para mí eso es fundamental señalarlo, porque nos va a permitir tener una mayor empatía con el paciente, generar una mayor confianza con él, y luego que establecemos un plan una estructura de tratamiento, tienes más posibilidades de que el paciente se adhiera a ese programa y no de repente se vaya y diga, pues bueno, ya yo suelto esto y me voy. O sea, nuestro deber y nuestro objetivo es hacer que nuestro paciente siempre se mantenga dentro de la actividad física, dentro de ciertos parámetros, ¿no? Te pongo el ejemplo del CrossFit. El CrossFit también es una modalidad que está muy conocida a nivel mundial, en Latinoamérica también, en España, y el CrossFit yo lo considero un deporte, porque tiene un alto nivel de competitividad. De hecho, tenemos los CrossFit Games que realmente requieren altos niveles de competitividad. Y como deporte, pues representa también, tiene un riesgo de lesión importante. Entonces, el problema de muchos pacientes con el CrossFit es que lo toman en cuenta como una metodología de acondicionamiento físico más que como un deporte, ¿sí? Si tú juegas golf, tus posibilidades de lesionarte son menores que si juegas rugby o fútbol americano o cualquier otro deporte de contacto. ¿Ok? Sí. En el CrossFit puede pasar igual, porque tienes muchos factores que no puedes controlar. El tempo, la velocidad, la cantidad de repeticiones que tienes que hacer, el sobreuso, la sobrecarga, o sea, todos esos son factores que se van añadiendo y que pueden terminar en una lesión. Pero ojo, no manejar la técnica, ¿no? Porque el CrossFit tiene mucho también de tener una técnica específica al realizar los movimientos que hacen, porque si no... Claro, pero eso, ojo, sin ponerle etiquetas. Yo no, o sea, esas son preferencias de cada persona, de cada individuo, y luego también uno va orientando a los pacientes a decir, bueno, realmente esto es lo que quieres hacer, ¿qué quieres hacer? Tú te quieres mantener activo, tú quieres estar fuerte, tú quieres sacar los cuadritos para ir para la playa, o realmente quieres ser funcional. Entonces, si hay gente que me refiere y me dice, Carlos, a mí me gusta hacer CrossFit, pues entonces mi deber y mi trabajo es hacer todo lo posible porque lo hagas,
disminuyendo el riesgo de que puedas lesionarte. Pero el paciente sabe, porque yo se lo he explicado, que su riesgo de lesionarse está presente debido a la actividad que realiza. En los gimnasios, por ejemplo, tenemos los powerlifters. El powerlifter, su único objetivo es levantar la mayor cantidad de peso que pueda. Sin importar técnica, sin importar más nada. Entonces, claro, tú ves personas haciendo un peso muerto para levantar y realmente es impresionante ver a una persona levantar 500 libras de peso muerto. Y ahí tú ves cómo esa espalda, claro, entra en un proceso de adaptación para poder lograr el objetivo y tú dices, coño, ahí se va a romper algo, sí o sí. ¿Sí? Sí, pero trae muchos me gustas en el Instagram. Trae muchos me gustas en el Instagram, pero yo que estuve, cuando yo estaba estudiando hace 15 años, no parece, pero hace 15 años cuando estaba en la universidad y veíamos todo lo que tiene que ver con el abordaje del paciente, siempre se tenía como mucho recelo el entrenamiento del gimnasio, de las pesas, el entrenamiento de fuerza. Y claro, empecé a ver un grueso de colegas y de fisioterapeutas que eran muy reacios al tipo de entrenamiento porque lo asociábamos con un aumento de la intensidad, con una mala técnica o con algo que era realmente la representación de la imprudencia y que a partir de allí llegabas al dolor. Entonces luego, cuando vine aquí a República Dominicana, empecé a conocer gente y estar en gimnasios donde tú dices, oye, pero aquí hay gente que está bien preparada. Y conozco strength coaches y personal trainers que realmente tienen unos conceptos y unos conocimientos anatómicos y biomecánicos y de acondicionamiento físico bastante buenos y con bastante responsabilidad. Entonces eso me hizo a mí estudiar un poco más el tema de la fuerza. Entonces, claro, a nivel amateur, que es el grueso de los pacientes que recibimos, si tú recibes un paciente de alto rendimiento, un atleta de alto rendimiento, él posiblemente esté bien entrenado en el tema de la fuerza porque tiene otra metodología de entrenamiento, tiene un gimnasio al cual acceder, tiene gente que lo orienta, que lo asesora, que le enseña, ¿sí? Pero por otro lado, tú tienes un paciente que practica el running por hobby y tiene 2 años corriendo y se está preparando para su primer maratón y dentro de su programa de entrenamiento no va al gimnasio y no hace fortalecimiento. Realmente se ha visto que los atletas que trabajan de una manera adecuada el fortalecimiento tienen un mejor performance y un mejor rendimiento en la pista que aquellos que no lo hacen. Luego tienes otros factores como el que por ejemplo habló Chechu Consentino la semana pasada sobre la flexibilidad y la elasticidad, que también es fundamental. Creo que ese es el error que comete el atleta amateur con la fuerza, lo comete el atleta de élite con la flexibilidad. Sí, son ciertas capacidades que no sabemos dividir, ¿no? Y claro, exactamente en este punto, para las personas que están llegando también, porque hay varios comentarios, estamos como en unas generalidades sobre cómo percibe el dolor la persona que se lesiona, cómo se puede comportar según el deporte que practica o según su personalidad, porque hay también un comentario de un excelente profesional que es Fisio Flores, que dice que la aceptación del dolor por el paciente depende mucho del tipo de deportista, de la característica o de su personalidad, vamos, porque hay personas muy competitivas, ansiosas, inflexibles, y bueno, eso ya va a depender mucho también de eso. Pero llegamos al punto de la lesión y como se fue mencionando durante las historias, Carlos tiene un enfoque, porque bueno, el fisio, como lo dijiste al principio también, que complicamos mucho las cosas o que nos enfocamos mucho en la zona o en la parte funcional o en recuperar una lesión, el ligamento cruzado anterior, es recuperar su función y que vaya a entrenar, ¿no? Pero dentro de todas estas etapas, todos los fisios o todas las personas que trabajan con rehabilitación deportiva, hay una fase, ¿no? Desde el momento de la lesión. Quiero comenzar
para no ampliar tanto esto, es mencionar las etapas, ¿vale? Desde la fase de la lesión, o sea, el momento de la lesión, luego viene el manejo del dolor, luego recuperar la movilidad, recuperar la fuerza, ¿no? Para llegar a esos factores que contribuyen a que ese dolor desaparezca del todo o que ese dolor quede o se perpetúe, porque hay gente lesionados que dicen que después de 2 años de recuperación aún tienen dolor. Sí. No sé si me pillas la idea. Te pillo la idea, pero entonces ahí los pacientes se comportan a veces de un extremo y a veces del otro. En un extremo tenemos los pacientes que son muy temerarios, ¿sí? Aquel que viene después de haber sufrido una lesión y entiende que o con reposo o con medicamentos o con el remedio casero de la abuela se van a recuperar, ¿sí? Y pasa una considerable cantidad de tiempo hasta que llega a tus manos, ¿ok? Entonces quizás ese tipo de paciente el dolor por el mismo hecho de que ha tardado muchísimo tiempo de que no ha buscado ayuda para eso. Claro. Ese normalmente es el tipo de paciente que dice, yo no voy al médico porque me va a decir que tengo que dejar de correr. O yo no voy al médico porque me va a decir que no puedo hacer esto o aquello. Son los temerarios, son los imprudentes. Tenemos al paciente que por el más mínimo dolor acude a la consulta y ese tiene una mayor carga emocional. Ese es el que te va a presentar mayor ansiedad, mayor frustración, ¿sí? Mayor desesperanza, si la lesión es muy fuerte. O sea, todo está en el contexto. Hace poco terminaron como la época de maratones. Aquí en República Dominicana tenemos gente que se prepara para maratones. El maratón de Chicago, el maratón de Toronto, que fue en septiembre, el maratón de Nueva York, y hubo un grupo que fue a Berlín. Entonces, pues bueno, la consulta estuvo bastante movida por esos meses, que había mucha gente que se estaba preparando, y hay mucho que está en contexto. Acuérdate que estos son pacientes que no son, o sea, es gente que lo hace por hobby, pero entrena como si fuera de alto rendimiento. Entonces su carga es mayor. Tienen además un estrés laboral, un estrés familiar. Hay gente que tiene que despertarse a las 4 de la mañana para poder ir a entrenar, para luego regresar a la casa, agarrar a los niños, arreglarlos para llevarlos al colegio, del colegio a la oficina, y entonces de la oficina después en la tarde a ver si toca una sesión de entrenamiento en el gimnasio, y después en la noche a dormir, y luego repite lo mismo el día siguiente. Entonces, si esa persona que estaba entrenando de esa manera durante 4 o 5 meses y se encuentra con una lesión a 2 meses del evento, esa persona te va a llegar con una carga emocional altísima. Entonces, el manejo de decir, ok, mira, podemos tomar esto con calma, ok, vamos a ver cuál es la respuesta inmediata y a corto plazo, la visión a largo plazo que tiene el paciente. Si tú tienes un paciente que lo que está es viendo a 2 meses su objetivo, que es cumplir el maratón, tú tienes que cerrarle esa visión a 1 semana. Dile, oye, no te preocupes por el maratón, concéntrate en la próxima semana. ¿Cuál es tu entrenamiento? ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento para la próxima semana? Entonces él te va a entregar la planificación que le hizo el coach, que normalmente tienen un coach de running con quien tú tienes que estar en contacto. Aquí tú empiezas a formar también el equipo multidisciplinario. Entonces, cuando tú le cierras un poquito la visión al paciente, vamos a ver cómo respondes de aquí a 1 semana. Entonces, a partir de allí, vamos a ir evaluando todo tu proceso hasta el maratón. Entonces, intentar predecir de la manera más acertada un poco el comportamiento del dolor. Si tú evalúas a un paciente y tú sabes que existe una posibilidad de que en las primeras 24 horas el paciente tenga un aumento de los síntomas, si tú se lo notificas, entonces el paciente, aunque tenga el dolor, su nivel de ansiedad va a bajar, porque ya empieza a conocer la naturaleza y el comportamiento de su dolor. Las veces que a mí se me ha olvidado decirle a un paciente, mira, dependiendo de cada caso, sobre todo los de dolor crónico, pero si a mí se me olvida a un paciente decirle, mira, hay posibilidades de que tengas un aumento de tus síntomas
entre las 24 a 48 horas posteriores a esta evaluación, y cuando se me olvida y el paciente tiene dolor, o llega al día siguiente o no espera llegar al día siguiente, me escribe o me contacta, me dice muy angustiado: Carlos, tengo un aumento del dolor, ¿qué me está pasando? Entonces ya se empieza a perder un poquito esa empatía o esa confianza que tú tienes que lograr con tu paciente para que realmente confíe en tu proceso. Entonces, por eso hay cosas que debemos siempre trabajar con el paciente. En el comportamiento del dolor, como se está manejando hoy, yo diría a nivel mundial, es educación sobre el dolor. Hacer que nuestro paciente pueda entender el comportamiento de su dolor. De esa manera van a bajar los niveles de ansiedad de lo que comentan los colegas, ¿no? Y los niveles de frustración también. Entonces, eso era por un lado. Déjame buscar aquí que tengo como mi chuleta. Tranquilo. Tómate tu tiempo. Son muchas ideas. Fíjate, dentro de... Bueno, dime, continúa, de nuevo, disculpa. ¿Me sigues, Carlos? Sí, te sigo. Vale, algo que no quiero dejar por fuera son esos factores que contribuyen a la permanencia del dolor, ¿no? Como marcadores, ¿no? Como, bueno, la falta de hidratación, por ejemplo. Yo sé que no es un tema que nos compete profesionalmente. Eso yo creo que eso nos compete porque nosotros somos el profesional que quizás más ve el paciente durante esa etapa. Bueno, claro. Porque te ve o una vez por semana o 2 veces por semana, o en los casos más agudos te puede llegar a ver 3 veces por semana, pero te ve con frecuencia. Entonces, todas esas cosas que están alrededor de la lesión, que son lo que hemos denominado los pobres hábitos de vida. ¿Cómo está tu hidratación? ¿Cómo está tu descanso? Si realmente estás teniendo un sueño reparador o no. O sea, ya todos sabemos que hay indicadores que dicen que el dolor puede aumentar si tú tienes un pobre descanso, si eres una persona que tu sueño se interrumpe 2 o 3 veces por noche, y hay gente que pasa así años. Y eso lo vamos a encontrar más en pacientes con dolor crónico. Entonces, hidratación, descanso. ¿Cómo está tu nutrición y suplementación? Ojo, yo no te digo qué comer, pero yo sí tengo que rodearme en mi equipo multidisciplinario de nutricionistas que tengan la misma visión de bienestar y de salud que tengo yo. Que tiene, claro. ¿Okay? Porque el ejemplo con los médicos, ortopedas y traumatólogos, que muchos pacientes salen frustrados porque van a traumatólogo y le dice: oye, pero ¿para qué corres? Si tú no eres profesional y tú no vives de eso, deja esa vaina. Y el paciente dice: coño, pero a mí me gusta correr, ¿por qué tú quieres que yo deje de correr? Si a mí me gusta, y a mí me gustan los corredores. Si tú vas a los corredores, mira, esa gente planifica su año allí, planifica cómo van a criar a sus hijos cuando corren, se desestresan, se dejan de estar molestos con el marido. O sea, ellos tienen como una pasión y una mística por correr que realmente me gusta y me llama la atención, y hay gente que se apasiona por eso. Entonces, si tienes una lesión y vas al ortopeda y el tipo te dice: tienes que dejar de correr porque te vas a lesionar, entonces, cónchale, yo no tengo esa visión. Entonces yo no puedo, dentro de mi equipo multidisciplinario, rodearme de un profesional que no tenga esa misma visión. Entonces, respecto a la nutrición, el nutricionista tiene que cargarse también de la suplementación. ¿Okay? Si tienes pobre sueño, pues bueno, lo ideal es que tomes, que te suplementes con magnesio, o por lo menos vamos a ver cómo están tus niveles de magnesio. Ya sabemos que si tienes un dolor neuromuscular, si tienes déficit de vitamina B12, pues eres más propenso a sufrir de dolor. Aquellas personas que tienen déficit de vitamina B12, o su déficit está asociado con tipo de dolor neuromuscular. Incluso algunas modalidades de intolerancia al gluten se manifiestan como dolor articular. A otras personas se le manifiestan con rinosinusitis, a otras personas con un poco de migraña, y en los casos más extremos, pues tienes la enfermedad celíaca. Entonces, por eso es fundamental que por lo menos nosotros señalemos esas áreas dentro de nuestro esquema.
Por supuesto, el déficit del que antes hablé ya, que es la fuerza muscular, y por lo que ya yo me había interesado antes. ¿Sabes que el aumento, los dos indicadores de una longevidad saludable, los dos indicadores por excelencia de una longevidad saludable? De comunicación, Carlos. ¿Hay un fallo? ¿Tú me escuchas? ¿Sí me oyes? Sí, ahora sí. Vale. Ok, Sí, entonces, sí, continuamos ahora. Los dos indicadores por excelencia de una longevidad saludable es el aumento de la fuerza y de la masa muscular. Entonces, la mayoría de las personas no toman eso en cuenta porque el paradigma del fortalecimiento muscular es que para hacer fortalecimiento tienes que ir al gimnasio, y en el gimnasio están las pesas, y las pesas son el diablo. Eso es lo que nos han enseñado. Por eso a mí me gusta mucho esta nueva visión de la fisioterapia en la última década para acá, que tiene un abordaje más activo. Teníamos el protocolo, por ejemplo, para el esguince de tobillo, el famoso RICE y PRICE, ¿sí? Eso los conocemos. El REST, ICE, Compression, Elevation. Ese era el de hace 20 años. Exacto, ese mismo. Cuando tú estudiabas en la universidad, Carlos. Cuando yo estudié en la universidad, hace 15. Coño, no lo digas, que te pasa rápido el tiempo. Pero, entonces, ahora el protocolo que tenemos es el POLICE, que es el Protection and Optimal Loading. Es carga óptima. ¿Ok? Si tú tienes un esguince de tobillo grado 1 o grado 2 y a ti te engiesan el tobillo, pues mira, en pleno siglo XXI hay que verlo. Pero si tú haces una carga óptima, gradual, progresiva, algunos fisioterapeutas nos llaman eso edge work o trabajo al borde. Y eso lo que significa es, pues bueno, llevar a la estructura al borde del dolor, de lo que puede tolerar, y poco a poco empujar ese dolor hacia el final del movimiento para mejorar la carga, mejorar la movilidad y mejorar la sensación del paciente. Claro, que es donde quieres llegar, ¿no? Para el manejo del dolor. Por supuesto. Pero entonces, tomando en cuenta los demás factores, ¿no? Ya hablamos de hidratación, descanso, nutrición y suplementación, fuerza muscular, y luego tenemos el manejo del estrés, que es la parte más difícil porque tiene que ver con que sería eso, uno de los factores más complicados, ¿no? De evaluar o de percibir por parte del terapeuta, porque a veces está... Sí, por ahí alguien comentó trabajar con psicólogos, y en algunos casos hay psicólogos especialistas en manejo de dolor. Y lo que tiene que ver con la relación del estrés con la aparición del dolor, entonces el tener un buen equipo en el área de la psicología nos va a ayudar mucho. A ver si escuchas, Carlos, todavía en línea. Se escucha cortado. En la sala, si pueden hacer una señal, a ver si soy yo. No te escucho, ¿vale? ¿Me escuchas? Hablar de... Vale. Sí, Oscar Flores nos dice resiliencia al dolor indistintamente. ¿Aló? ¿Me oyes? Vale, Carlos, ahora sí, es que desde que empezaste a hablar del manejo de emociones, por lo menos yo no te escuchaba, ¿vale? No sé, por eso quería saber si en la sala las personas seguían la conversa y no interrumpí. Sí. Eso es que nos están pinchando el teléfono. Estoy revisando. Sí me oyes, ¿verdad? Vale. Darío. Sí, ahora sí te escucho perfectamente. Okay. Sí. Okay. No, que hay que ponerlo en modo avión a veces para que... De Oscar. Estoy
revisando sus comentarios y realmente sí, el paciente es más propenso a sufrir de dolor cuando, por ejemplo, no evalúa su condición neuromusculoesquelética, desconoce las implicaciones del esfuerzo en la actividad y desconoce los tiempos de adaptación física y fisiológica. Pero ese desconocimiento es general. Exacto. Es muy normal que un paciente desconozca. Sí. Incluso hay gente, mira lo que ocurre cuando tú le dices a una persona, mira, y yo no soy, o sea, hay fisioterapeutas que son más especialistas en trabajar en gimnasio y trabajan de la mano con el paciente. Pero hay una gran cantidad de usuarios que no pueden hacerlo, que van a un gimnasio porque tienen que ir, pero tampoco tienen los recursos económicos para poder tener un personal fisio o un personal trainer que lo adapten eso. Entonces, fíjate lo que genera también que una persona llega al gimnasio, ve este montón de máquinas, uno se siente como un extraterrestre allí que dice, ¿y qué hago yo aquí? Y entonces además te intimida mucho más el hecho de que tú ves a todo el mundo que parece que sabe lo que está haciendo. Además. Que parece que sabe lo que está haciendo. Entonces, sí, claro, eso genera también, bueno, ¿cómo yo abordo esto? Entonces, por ahí hay otra falla en el tipo de entrenamiento. Entonces, yo soy muy propenso a que yo también me conozco aquí en Dominicana muchos trainers que son muy buenos y que yo sé que si yo mando un paciente con ellos no van a venir de regreso lesionados o el riesgo de que eso ocurra es menor. Y nosotros los fisios que no trabajamos en área de acondicionamiento físico, pues debemos conocer y debemos incluso entrenar para realmente saber a qué estamos mandando a nuestro paciente y con qué objetivo. ¿Ok? Entonces, ya abordamos todas estas partes de lo que puede estar asociado con el dolor. Sí, que al final hablaste del manejo de las emociones, perdona porque no lo pillé y no sé si ya lo dijiste y se trata de eso, ¿no? De tratar de recuperar la confianza. No, y el manejo del estrés también hablábamos de que era un tema que tiene que ver con el comportamiento, la conducta, la personalidad de cada individuo y que en muchas ocasiones nosotros tenemos que apoyarnos de un psicólogo especialista en manejo del dolor. Perfecto. Porque su comportamiento y su conducta va a condicionar cómo afronta. Esos pacientes que tienen más problemas normalmente tienen menor resiliencia ante la aparición del dolor y de la lesión. ¿Ok? Entonces, perfecto. Bueno, hay una especie de cuadrito que yo lo preparé para una charla que tuve con deportistas para que ellos pudieran visualizar un poco mejor el tema del entrenamiento. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Se ve. Entonces, claro, tenemos por supuesto esta área que es la zona de confort, que es el área donde no vamos a progresar físicamente. ¿Ok? Ese es el que no realmente, si tú quieres hacer un progreso desde el punto de vista físico para mejorar tu rendimiento en tu performance deportivo, tú tienes que salir de esta zona de confort y tienes que llegar a esta área que es la zona de progreso. Pero entre la zona de progreso y la zona de lesión hay una línea muy pequeña que yo denominé prudencia o discernimiento, pero es invisible. Sí. Okay, cruzar de aquí para acá, cruzar de la zona de progreso a la zona de lesión es muy fácil. Los que han practicado deporte durante gran parte de su vida tienen esta línea bastante más ancha, porque saben cuáles son sus capacidades. Hay gente que sabe cuándo puede hacer una serie más de squats en el gimnasio o no. Hay gente que dice, oye, si yo hago una repetición más de una sentadilla, no voy a poder trabajar hoy en la tarde o en la semana entera o puedo hasta vomitar. Que llevas tu cuerpo realmente al límite. De igual manera que puede ser que si tú haces un squat dices, sí, que me voy a lesionar. Hay gente que conoce eso y hay gente que no. Entonces se cruza esto muy fácil. Bien.
Hay un punto en el cronograma que estuvimos conversando para hacer este directo, donde hablas de, no sé si exactamente dentro del return to play o dentro del retorno de una lesión, pero es un punto bastante interesante. De hecho hay mucha información actual sobre este modelo, que es el modelo de evitación del dolor. Y Dime. Sí, es un modelo que se utiliza para, yo se lo muestro a los pacientes con dolor, sobre todo con dolor crónico, pero ese modelo funciona en general con las personas que tú empiezas a ver que entran en ese círculo. Entonces, para los que no conocen el modelo de evitación del dolor, es bueno que yo te haya mandado estas cosas, y esto lo imprimí porque a veces en la computadora no se ve muy bien. Este es el modelo de evitación del dolor y sobre todo para el dolor crónico, ¿ok? La lesión ocurre, sí. Aparece el dolor. El dolor genera ansiedad y genera depresión y genera todas las emociones negativas de las que ya hablamos, ¿ok? Esta ansiedad hace que se evite el movimiento, se produzca un miedo al movimiento. Por ende, es un miedo a sufrir de dolor, ¿ok? Esto también genera catastrofismo, pensamientos negativos, información negativa de la patología, lo cual genera mayor dolor. ¿Ok? Entonces, si tú tienes dolor y eso, el dolor, para no sentir dolor, no lo muevo. Y lo que no se mueve, se atrofia. Y lo que se atrofia, y así está, en un círculo vicioso constantemente. Entonces, este modelo lo que representa es que en algún punto de este círculo tú tienes que trabajar sobre tu miedo, ¿ok? Confrontarlo, y del otro lado del miedo encuentras la barrera que te lleva hacia la recuperación. Este modelo es un modelo bastante sencillo, pero sabemos lo difícil que es llegar hasta aquí. Por eso en el manejo con dolor se está hablando mucho ahora de la educación. Claro. ¿Cómo nosotros podemos educar a nuestros pacientes? Nos han enseñado por mucho tiempo, a ver, que si tú estás de pie y te inclinas hacia adelante, te va a salir una hernia. A mí mi mamá me veía y yo hacía esto, me dice, mijo, te va a salir una hernia. Cónchale, pero mamá, o sea, la columna está diseñada para también inclinarse en flexión y para hacer extensión y para hacer rotaciones y para hacer inclinaciones laterales. Entonces ese catastrofismo empieza a generar ya un miedo al movimiento. A nuestros hijos o a muchos padres cometen el error de evitar que sus hijos caminen descalzos en la casa. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Qué curioso es. Siempre ponte medias o ponte una sandalia. Sí. Ya por ahí empieza un condicionamiento de cierto temor a ciertas actividades o a cierto movimiento. Entonces cuando llegamos a edades más adultas, entonces generamos un temor al movimiento. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta todas estas cosas de las que hemos hablado, yo en la estructura que hago con los pacientes, se habla de la siguiente manera. Si tú practicas un deporte y te lesionas, y bueno, ya hemos manejado el dolor tiene que aliviarse, vamos a decir, en un porcentaje bastante amplio, hablando de más de un 75%, tiene que aliviarse primero en tus actividades de la vida diaria. O sea que tú tienes que hacer todas tus actividades de la vida diaria casi sin dolor y con la mayor confianza posible. Recordemos que para los que son pacientes y que están en la sala, o perdón, no que son pacientes, sino que para los que no son fisios, vestido, alimentación, aseo y traslado. Esas son las 4 áreas de las actividades de la vida diaria principales. Y luego puedes añadir algunas cuantas que tienen que ver con el funcionamiento familiar, si tienes hijos, y el área laboral. Lo de los hijos yo lo menciono porque una de las cosas que más le angustia a los padres de hijos pequeños que se lesionan de cualquier cosa es que no pueden jugar con ellos. No lo pueden, Carlos, no puedo cargar a mi hijo, no puedo cargar a mi niña,
no me puedo tirar al piso a jugar con ellos. Entonces, claro, antes de pensar de si esa persona puede volver a jugar fútbol o puede volver a correr, yo tengo que asegurarme que sea capaz de levantar a su hijo o de jugar con él. Entonces ese es el primer paso, que el dolor disminuya o desaparezca en esas áreas para luego también permitir que el alivio del dolor permita que esa persona pueda tener un buen rendimiento en su área laboral. Y luego a partir de allí viene su entrenamiento en el gimnasio, en la pista o en la cancha, en esas áreas. Entonces, normalmente lo que con mis pacientes es que tiene que ser entre un 30 y un 40% de la carga que hacía antes de lesionarse. Si es una persona que ha ido al gimnasio y de repente entrenaba en el gimnasio 4 o 5 veces por semana, cuando estamos en esta etapa yo lo envío 2 veces por semana. Y sesiones que no sean mayores de 30 minutos. No puede entrenar más de 2 grupos musculares por sesión y no puede hacer más de 2 movimientos por grupo muscular. Y sus tiempos de descanso tienen que variar entre 2 o 3 minutos. Todos estos parámetros pueden cambiar, modificar, porque conocemos la ley de individualidad del paciente y eso lo podemos manejar. Pero mi intención con este abordaje es, repito, esto es para atletas amateurs que no son de alto rendimiento o no son profesionales. ¿Ok? De hecho, ese tipo de pacientes tiene otro abordaje diferente y suele ser más exigente. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que el paciente empiece a recuperar la confianza en el movimiento, empiece a recuperar sensaciones positivas de movilidad, ¿ok? Y que se quede con las ganas de entrenar la próxima vez que tiene que ir. A partir de allí, entonces evaluamos cuál es la respuesta de su cuerpo en las próximas 24 a 48 horas posteriores a los primeros entrenamientos, y a partir de allí tú vas aumentando la carga. Y esta otra cosa, la carga es importante. Si una persona es capaz de hacer una sentadilla con 100 libras, cuando va a empezar tiene que tener más o menos un 30% de eso, cuando está retomando de la lesión. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Por otro lado, en los deportes... ¿Me escuchas? Sí, te escucho ahora. Vale. Tenemos un minuto más y luego el Instagram nos corta un poco el cuello, ¿vale? Porque me bloquea la sesión. Entonces... Está bien, ¿cuánto te...? 5. 5 minutos. Menos. Ok. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, los corredores les iniciamos posterior a eso con el can run. ¿Ok? Dependiendo de cuál es su capacidad con los corredores, ya tú puedes manejar el tiempo. Empiezas 2 minutos caminando, 1 minuto trotando, 2 minutos caminando, 1 minuto trotando. Luego vas manejando el pace. Pero la esencia es la misma, ¿sí? Cuando va a entrenar, cuando va a empezar otra vez después de una sesión, no es un trote suave, no, es walk and run, es caminar y trotar. Si está jugando fútbol, esa persona ya no puede jugar ni hacer sprints la primera vez que regresa a la cancha de fútbol. No debe hacerlo. El paciente puede hacer lo que quiera, no te recomiendas que no lo haga, pero no debe. ¿Ok? Y luego de eso tenemos, por ejemplo, los tenistas. El tenista, posterior a hacer su calentamiento, debe hacer voleo, peloteo, ¿sí? de derecha y de revés, y no debe hacer servicios y no debe hacer partidos. Luego, hay pacientes que se pasan de contentos y dice, Carlos, mira, yo tenía que correr media hora, pero sabes que tenía muchas ganas y corrí 1 hora. Entonces, bueno, eso es otro tema para manejar. Eso ya es más complicado. Bueno, Carlos Salinas, excelente amigo, excelente profesional. Siempre nos quedamos cortos al momento de querer abordar ciertos temas. Es un tema bastante amplio, un tema bastante interesante. Todas las preguntas que veo allí, yo las quiero contestar. Aquellos que tienen la posibilidad, por favor, escríbame por privado en la cuenta de Fisiosalinas y voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Le agradezco muchísimo los comentarios y los aportes de la gente que estaba aquí en la sala. Eso me llena de mucho entusiasmo. Espero que haya sido de su agrado, que haya cumplido las expectativas.
Y de esto creo que puede salir algo, y o salen un par de artículos o sale un ebook, pero algo sale de toda esta información porque hay que plasmarlo. Algo va a salir, Carlos, eso sí te lo aseguro. Saldremos con algo bastante bueno y nada, agradecerte infinitamente por estar allí, compartir el conocimiento, que es el fin de este espacio también, compartir con colegas y pacientes allí. Gracias a todos los de la sala y decirles que hay un libro que prometí compartir, ya está enviado, entonces ya lo tienen en su correo las personas que compartieron la publicación. Carlos Salinas también lo tiene de primero y nada, Carlos, un abrazo, espero tenerte pronto de nuevo por aquí en un live con el experto y seguir compartiendo. No, que seguro, eso puedes anotarlo desde ahora, así va a ser. Perfecto, Carlos. Cuídate, venga, hablamos. Chao. Sigue practicando pelota vasca. No, ahora estoy con el fútbol, ya me dejé la pelota. Nada, está bien. Vamos adelante. Carlos. Un abrazo a todos, gracias. Bye. Bueno, Carlos, de verdad encantado de compartir con él a través del live con el experto. Pronto lo volveremos a tener porque trabajaremos en dar más información. Carlos es un gran ponente y bueno, un gran compañero de todos nosotros los que estamos ahí en la sala y de todos los que siguen la cuenta de Fisiovanguardia. Recordar que el libro de la rehabilitación en el deporte, los que comentaron en la publicación ya lo tienen en su correo, lo pueden revisar, sobre todo Walfred, que me escribió de primero, ansioso por tener el libro, espero que ya lo tenga en su correo. Y bueno, nada, despedirme en esta oportunidad, saludándolos a todos, gracias por el apoyo, a Daniela, a Oscar Flores, a Consulta Saludable también, que si quiere el libro debe comentar la publicación o enviarme el correo por directo, ¿vale? Y te lo envío. Y nada, recordar que hay que compartir conocimientos, información y pronto seremos más grandes. Live con el experto todos los jueves a las 9 de la noche hora de España y según el país que esté el experto varía de la hora. La próxima semana estaremos con Dr. G 360 Therapy. Él es el licenciado Giovanni Di Pasquale y hablaremos sobre el cupping y las terapias instrumentales. Les recomiendo a las personas que lo van a ver en diferido este video que no se pierdan el live con Giovanni, así como todos los lives que hacemos, de verdad, porque va a estar muy, muy interesante. Iremos publicando en la semana historias y no se lo pierdan. Hablaremos del cupping.